En esta segunda parte vamos a ver los distintos tipos de velas que podemos encontrar y qué información podemos extraer de cada una de ellas. Como vemos aquí en la gráfica, podemos ver distintos tipos de velas y cada una de ellas nos va a dar una información diferente. Aquí vemos en este tramo de aquí cómo las velas están llenas, si no llenas al completo, casi, lo cual nos indica que esta subida está completamente sana, porque las velas están llenas. Estas velas lo que nos indica es que la gente tiene ganas y están todos de acuerdo en que este precio debe de subir, y entonces en ningún caso dudan en seguir comprando. En el caso de que fuera a la baja sería exactamente igual, vemos una vela muy llena, otra con dudas, llena y llena. Como vemos, esta tendencia hacia abajo, este pequeño movimiento, este pequeño movimiento a la baja, también estaba sano. La gente estaba de acuerdo en vender y como vemos, cada mínimo es un poco más bajo. Este sería el primer tipo de barra que podemos observar, la cual es una barra que no muestra ninguna duda de que la gente está de acuerdo y ese movimiento, al estar completamente lleno, va hacia adelante. Otro tipo de barra que podemos encontrar, la cual no nos daría demasiada información, es por ejemplo, a ver si veo alguna por aquí. La tenía y se me escapó. Aquí está esta vela de aquí. Vamos a remarcarla. Lo único que nos quiere decir, no nos dice completamente nada. El precio intentó subir, intentó bajar y simplemente se quedó en el mismo sitio. Vamos a marcar las dos clases de barras que tenemos hasta el momento. Las barras llenas, ya sean rojas o verdes. Y ahora vamos a ver otro tipo de barras muy importante. Este tipo de barras que tenemos aquí remarcados son muy importantes y tenemos que tenerlos siempre en cuenta. Como vemos, el precio bajó, finalmente acabó subiendo y de este mínimo no logró pasar. El día siguiente volvió a subir. Aquí, como vemos, esta barra es casi idéntica a esta, lo único que cambia es el color, pero nos dice exactamente lo mismo. El precio intentó caer, llegó al mismo mínimo anterior más o menos, y como vemos, el día siguiente la barra fue verde otra vez y el precio volvió a subir. Como vemos aquí, tenemos estas dos barras, las cuales el precio empezó a caer, pero vemos que finalmente se devolvió, aunque cayó ese día bastante, pero el precio no logró alcanzar los mínimos que había marcado ese día. Al día siguiente hizo lo mismo y como vemos, la próxima barra era verde. Aquí vemos una barra verde, pero vemos que el precio ese día abrió aquí, cayó y finalmente logró recuperarse. Al día siguiente la barra bajó otra vez al mínimo anterior, pero no pasó de ahí. Al día siguiente vemos otra barra de las que estamos comentando. Velas, tengo la costumbre de decir barras, no sé por qué, pero nos entenderemos igual. Al día siguiente esta vela intenta violar el mínimo anterior, pero como vemos no logra hacerlo y cierra otra vez en el mismo punto donde abrió. Lo cual no quiere decir que esta bajada
está perdiendo potencia. Y como vemos, más adelante, no logra superar en ningún momento el mínimo que marcó. Para ver la importancia de estas barras, como observamos, aquí tenemos otra. El precio venía bajando y una vez nos marca una barra de estas, el precio se detiene ahí y empieza a subir. Aquí intenta bajar, vemos otra barrita de este tipo y el precio se vuelve a devolver hacia arriba. Como vemos, aquí tenemos esta barra y ese mínimo ya nunca volvió a superarlo. Y de nuevo aquí encontramos otra que nos marca que ahí está encontrando un obstáculo. Y como vemos, el precio después volvió a subir. A la alza sería exactamente igual. Y como vemos, el precio venía decidido hacia arriba. Aquí ya encuentra dudas. Aquí se vuelve a decidir. Encuentra dudas aquí otra vez nuevamente. Y el precio se detiene ahí. Vuelve a bajar. Hasta que encontramos otras barras que empiezan a mostrar que el precio encuentra dudas ahí y se vuelve a devolver. El precio empieza a subir otra vez hacia arriba. Este es el otro tipo de barras que tenemos que tener muy en cuenta. De velas, perdón, de nuevo, que tenemos que tener en cuenta y la cual nos da una información muy importante. Con la práctica vamos a aprender a sacar muchísima información de todas las barras. Como vemos, para empezar, una pequeñita explicación. Como vemos, aquí el precio venía bajando, marca un mínimo, al día siguiente ese mínimo no es superado, marca otro mínimo, pero no supera el anterior. Marca otro mínimo, pero nunca supera el anterior. Marca otro mínimo y supera apenas un poquito el anterior. Pero como vemos, la próxima barra recupera todo. Pero no tiene suficiente fuerza para seguir arriba. Tenemos que ir descubriendo qué es lo que nos están diciendo este conjunto de barras. Baja hasta el mínimo, sube. Baja hasta el mínimo otra vez, más o menos parecido a esta zona de aquí, y se vuelve a detener. Aquí ya nos marca otro punto de pausa, el cual nos dice que tiene complicado pasar de ahí. Vemos que marca un máximo, otro máximo, otro máximo, pero aquí vemos una zona clarísima en la cual tiene muchísimas dudas. Volvemos a caer hasta que encuentra otra zona de dudas. Como siempre, me gustaría que entendierais esta parte, es que tenemos que tener muy en cuenta los mínimos y máximos. Como vemos, mínimo, mínimo, mínimo. Este sí que logró superar este mínimo de aquí, lo cual nos dijo que iba a caer un poquito más. Pero aquí teníamos este día que llegó hasta esta zona de aquí y aquí se detuvo, que es lo que volvió a hacer este día de aquí. Como vemos, ya ha marcado otro máximo. Este mínimo ya es más alto que el último mínimo que nos marcó aquí, lo cual nos indica que estos están empezando a coger fuerza hacia arriba. Vemos otro máximo, otro máximo, otro máximo. Este máximo es el primero que nos marca dudas. Al día siguiente borra esas dudas, pero esas dudas siguen ahí y las vemos los días siguientes. Como vemos, nos muestra ya aquí claramente 4 días seguidos que no tiene intención de pasar de ahí. Un día probó pasarlo, pero como vemos, nuevamente esta barra de aquí nos indica que esto se viene hacia abajo. ¡Pum!
cae, 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 hasta que vuelve a encontrar aquí una zona de resistencia que vuelven las dudas, la cual la hace subir. Sobre la práctica vamos a entender mucho más a cómo sacar información de las velas y poco a poco, con tranquilidad, vamos a conseguirlo. De momento lo que más nos interesa entender es los distintos tipos de barra que tenemos, y ya hemos visto que son las barras las cuales no nos muestran ninguna duda, las barras que empiezan a mostrar dudas, como vemos aquí, aquí, a ver, no, esta zona de aquí es la que yo quería señalar, a ver si finalmente lo logro. Aquí vemos unas barras con muchas dudas, y esta última, al igual que esta de aquí, ya nos muestra claramente que aquí tiene un problema el precio. Aquí tenemos otra igual, y aquí, resumiendo, tenemos las barras llenas, las cuales nos muestran pocas dudas, estas que tenemos a medias, las cuales ya nos muestra alguna duda, y estas de aquí, las cuales nos indican que ahí verdaderamente tiene un problema el precio para pasar de ahí. Espero que haya quedado totalmente claro, y si tenéis cualquier duda sobre los distintos tipos de barras que podemos, de velas que podemos encontrar, me dejáis un comentario aquí debajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.